Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast donde vamos a estar trayendo un enfoque un poco distinto con respecto a las películas. Les traemos una reseña express que básicamente busca dar una opinión con respecto a algunas películas, pero de una forma más rápida, sin dar un análisis tan profundo con respecto a la película como lo hacemos en los capítulos convencionales. Y este día traemos, a petición de uno de nuestros oyentes que recomendó esta película, traemos Lucy. Estrenada en el 2014 de la mano del director Luc Besson, con actores bastante notables como Scarlett Johansson y Morgan Freeman, la cual se enfoca principalmente en el desarrollo de la actividad cerebral. Básicamente nos centramos en la persona de Lucy Miller, una joven estadounidense que está en Taiwán y que es obligada a transportar una droga experimental en su abdomen, el CPH4. Sin embargo, esta va en una bolsa que se rompe y la droga entra en su torrente sanguíneo y hace que poco a poco vaya desarrollando su capacidad cerebral, pasando del 10% convencional a unos niveles mayores hasta que alcance el 100% de sus capacidades. Básicamente Lucy obtiene poderes debido a que va mejorando la actividad cerebral que posee, despertando esos poderes que tiene escondidos en sí misma. También vemos el desarrollo de cómo ella va obteniendo sus capacidades sobrehumanas, comienza a poder entender todos los lenguajes, comienza a poder realizar todas las cosas, como por ejemplo manejar sin jamás haberse subido a un vehículo, comienza a saber cómo utilizar y apuntar armas de fuego, básicamente puede alterar las leyes de la física creando muros imaginarios, flotando, alterando a la gente, sintiendo todo el cuerpo y los órganos de una persona solo con darles la mano. Básicamente ella se vuelve un superhéroe y comienza por andar por ahí buscando el resto de la droga a los otros que también llevan esa droga en su abdomen para conseguirla y finalmente despertar todo el poder de su mente al 100% y documentar sus hallazgos con el doctor Samuel Norman, interpretado por Morgan Freeman, el cual es el que había estado estudiando todo el desarrollo de la capacidad cerebral y tenía sus teorías. Entonces entre ambos buscan establecer como todo ese conocimiento y guardarlo para que futuras generaciones puedan llegar a utilizarlo. Esta historia principalmente se va a ir enfocando en eso, la teoría errónea, por cierto, de que la persona solo ocupa el 10% de su cerebro y que básicamente esa es toda la premisa, el hecho de que el desbloquear el resto, el 90% restante, básicamente le da las capacidades sobrehumanas a un individuo. ¿Qué nos puedes decir de los personajes, Diego? Bueno, en cuanto a los personajes, para mí creo que la película se basa, o sea, recae el peso de toda la película, de toda la trama sobre el personaje de Lucy, Scarlett Johansson, la protagonista, ya que como podremos ver, son muy pocos personajes en la película. De hecho, oficialmente solo son 7, de los cuales la mayoría se podría decir que son, podríamos decir, irrelevantes. Lucy Miller, al ser el personaje que está envuelto en todo esto de la droga, de despertar la capacidad cerebral, que, insisto, ese sí es un gran fake, hace que quizás sea el personaje más desarrollado hasta cierto punto, pero tampoco como que lleguemos a conocer mucho de la vida de ella. Entonces, al final es una película que quizás tenía una premisa demasiado llamativa, que al final, o sea, lo notas en los personajes. O sea, a Lucy, al ser la protagonista, ni siquiera tiene un desarrollo tan importante, sino que sirve más para disparar y ese pedo, para hacer piruetas y esas cosas. O sea, desde ya te estoy diciendo que es una simple película más de acción. El otro personaje, el de Morgan Freeman, el profesor Samuel, es el típico personaje que lo meten en todas las películas para explicarte qué está pasando, o sea, para explicarte cómo funciona, en este caso cómo funciona lo del cerebro, que es más fake que otra cosa, pero entonces no llega a ser más relevante que eso.
el antagonista, el señor Yang, creo que se llamaba, un chino asiático, bueno, un asiático, que es el que hace que Lucy sea el jefe de la droga, por decirlo así. Para mí es un villano más, es un típico mafioso, en este caso asiático, que solo quiere lo mismo de siempre. Los demás personajes, el resto de los personajes, para mí son muy irrelevantes, y creo que la película, no por gusto, el reparto es pequeño. O sea, son pocos actores, hablo de reparto principal, así que creo que si esta película se sostiene, intenta sostenerse por la trama y por la trama llamativa, y por querer dar imagen con Scarlett Johansson, así, la neta. Pero a ver, Eduardo, ¿qué tienes que decirnos en cuanto al soundtrack y a los efectos? Al ser una película de ciencia ficción, o sea, uno va a esperar ver secuencias de pelea bastante buena animación, y no te voy a mentir, o sea, la película tiene efectos bastante buenos. Algunas peleas se muestran de una manera bastante fluida, a la misma vez que, o sea, se realza a pesar del budget que tenía y del presupuesto, al menos en lo que tiene que ver con efectos, sí se han lucido. Una de las partes es cuando está la persecución que se da en París. También cuando al final de la película quieren meter a Lucy, y o sea, el soundtrack va bien acompañado de acuerdo a lo que la situación se requiere. Pero, o sea, como vos lo mencionabas, la película en sí quiere basarse, o sea, y se quiere sostener en base a una sola actriz. Y por muy efectos vistosos que se tengan, por muy buen soundtrack que se maneje, no es como que eso va a ser lo único que la va a salvar. O sea, la historia también tiene mucho que ver. Pero en cuanto a efectos y soundtrack, es bastante, al menos cumplió con el rol. Sin duda, la película pues bastante promedio, diría yo, la típica película de acción a la que uno va a ir a ver principalmente porque quiere ver tiroteos y personas con poderes matando a otras personas. La historia pues no es algo que esté muy desarrollado en verdad, solo es como que yo tener drogas, yo ser súper inteligente, yo trascender. No puedo describirla en más porque los personajes ni se desarrollan. Como mencionabas, Lucy, me gustó el personaje al principio, muy humano y todo. Claro, después de que desentraña sus poderes, básicamente pierde toda, ella misma lo dice, deja de ser humana, básicamente pierde toda emoción y todo, súper fría, apenas y cambia la expresión facial. Sin embargo, considero de que es una película decente que para un momento de aburrimiento pues se puede llegar a disfrutar. Ganó una buena cantidad de dinero porque no tenía como que un presupuesto bastante grande, como habían dicho, apenas ahí tenía como 40 millones. Terminó ganando casi 10 veces más que eso. Así que pues en realidad lo hizo bastante decente. También la crítica es relativamente positiva. Siempre le vienen tirando el hecho de que muy pajera, muy la historia demasiado excéntrica, se podría decir. Y pues, la verdad se nota, pero uno no va a ir a buscar esta película pensando en algo realista. Uno solo la va a ver y pues la va a disfrutar en sus hora y media de duración. Así que quisiera escuchar algún otro comentario final de ustedes y la calificación que le darían. Definitivamente le doy una calificación de 6. Simplemente porque, insisto, para mí lo que me llevó a verla fue la premisa. Creo que cualquiera que la vio fue por eso, por la premisa que te daba. Pero te das cuenta que en realidad no es algo que logren desarrollar como uno quisiera, ¿no? O sea, obviamente se tiran muy, pero muy, sobre todo del lado de la ciencia ficción. Los efectos, como decía Eduardo, no son los mejores, pero al final terminan cumpliendo para la simple película de acción que es. De mi parte, creo que le voy a dar un 5, lo mucho que le daría, por el hecho de que muy bonito, muy vistoso.
buena secuencia de animación, mala historia. O sea, la llevaron tan mal que al final fue como que mejor, esto no es lo que yo venía a ver. O sea, muy bonita Scarlett Johansson en pantalla. O sea, yo si pudiera la viera todo el día, pero, o sea, démele buen contexto. No te va a salvar una buena actriz una mala película. Creo que aquí recaemos en lo mismo que recaímos con Mulan. Sin duda, básicamente el hecho de que tengas un buen reparto. Aquí, pues, Morgan Freeman también no se queda atrás, es una leyenda. Pero no por eso vas a andar salvando una película que tiene una historia, pues, demasiado fantasiosa con eso de que el cerebro y que el 10%, que pues es una teoría que ya está probada errónea. De muchas formas distintas ya se probó eso, pero todavía sigue existiendo el mito. Y películas como esta tienden a ayudar a prolongarlo en la cultura general. Pero en general no es una película que diría, uy, la peor del mundo. Probablemente la disfruté más que Mulan. Así que personalmente yo le voy a andar dando un 6. Considero que un 6 es bastante decente. Entonces, para básicamente concluir, esta queda con una calificación de 6.5. Calculadora mental, chicos. 5.88. No, 5.66 si no me equivoco. Si no me falla la cabeza. Así que con eso va a estar. 5.7 poner. Bueno, 5.7 dejémosle. Y básicamente con eso vamos a estar concluyendo este capítulo rápido. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues buen día a todos. Adiós.